Vamos a continuar lo que hicimos el día viernes. Entonces, habíamos visto de que muchos de los virus que afectan a la célula hepática, provocando hepatitis desde ya, de los cuales hay que tomar en cuenta a este virus, el virus de la hepatitis B, tenemos el virus de la hepatitis C y D. Entonces habíamos visto, para ir haciendo memoria, de que el diagnóstico de este virus se hace en función a la búsqueda de estos marcadores. Estos marcadores, ¿no?, cuyo significado clínico es aquí, se ve, ¿no?, el puntero, permite identificar lo que significa cada uno de aquellos. Esto es antígeno de superficie, ¿no?, del virus de la hepatitis C, y el anticuerpo que se forma contra, por ejemplo, el antígeno core, que es la estructura que agrupa al genoma, y lo que se tiene que pedir normalmente inmunoglobulinas o anticuerpos tipo IgM en procesos agudos. Y si usted va leyendo, ¿no?, va a ver la interpretación de cada uno de ellos. De todas maneras, lo que sí usted tiene que hacer es saber exactamente qué significa cada uno de estos en cuanto a la presencia de ese antígeno o anticuerpo cuando tú haces el diagnóstico a través de lo que es las pruebas serológicas, es decir, exámenes del suero del paciente. De todos ellos, lo que usted tiene que tomar en cuenta es de que el virus de la hepatitis B siempre va a ir haciendo replicación viral en el huésped, porque su célula diana, célula blanco del virus de la hepatitis B, es el hepatocito, y tras la presencia del genoma, especialmente del genoma X, gen X de inmortalización, hace que toda esta secuencia de replicación sea constante, con el tiempo, cronicidad. Con todo respeto, por ahí uno de ustedes, quien les habla, nos podemos infectar de hepatitis B hoy, podemos pasar la fase aguda, pero tengo la probabilidad de que un 20, 15 a 10% de los enfermos progresan a cáncer de hígado. La mayoría puede quedarse en forma latente, algunos curar. Esa evolución tiene este virus, por eso que cuando uno se infecta tiene que inmediatamente hacer toda la actividad preventiva. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, aquí hay el circular, ¿no?, covalente cerrado que dice en el DNA, son los que, si van leyendo usted, son los que nos va a permitir tener recaídas, esta parte, ¿no? Tratar siempre de verificar. Por eso te pedimos como personal de salud que tengas vacunas contra este virus, porque es DNA, además puede haber buena memoria. Este es el impacto que se tiene, creo que por ahí hemos quedado, ¿no? El impacto que se tiene en cuanto a la infección de este virus, miren, versus la cronicidad, ¿no? Y obviamente verificar todo lo que pueda presentarse en función a lo que es el cáncer hepático. Eso no tiene que olvidarse. ¿Cómo hacemos la carga de la enfermedad por este virus? Miren, en cuanto a porcentajes y la probabilidad de morir. Estos son datos solamente para que usted conozca, porque esto va a ir variando en función de los años. De ahí que eso lo vamos a pasar. Aquí tenemos un mapa en el que está, a ver, por ahí debe estar nuestro país. Miren, en este porcentaje, prevalencia, portador. ¿Qué opinan? Prevalencia del estado del portador, del que va a portar. O sea, uno puede tener el virus. Miren, ahí está el porcentaje. Pero esto tiene una significancia diferente. Miren, pareciera que andamos bien. No, en nuestro caso puede haber subregistro. En nuestro caso puede haber información equivocada. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben por demás, ¿no? No siempre manejamos la trazabilidad, los datos de forma adecuada. Siempre tenemos un sesgo.
y no porque, digamos, tenga la imagen. Ahí está la distribución geográfica, el genotipo de los virus en función al trabajo. No se olviden que es un virus, como les decía, de gran significancia, porque ustedes como yo podemos contaminarnos, y el fenotipo o genotipo más distribuido en nuestro medio, fíjense, en todo Sudamérica. Por eso cuando hagan los diagnósticos, hacen salud pública, verificar, certificar que estemos en esta etapa, porque miren la distribución mundial. Ahí tienen la forma de transmisión, forma vertical, horizontal. Aquí está en función de esto. Lo único que ustedes tienen que tomar en cuenta son los porcentajes. Mira, para que 5 años después, recién uno puede percibir la cronicidad, o en este caso, la verticalidad, en el caso de personas embarazadas, que es lo más importante. Solo es para conocimiento y cultura general, no se asusten mucho porque eso va variando. ¿Cuál es la epidemiología en Latinoamérica? Ahí pueden ir viendo. No sé si, bueno, hay una que muestra Bolivia. El porcentaje, bueno, aquí está. Entonces miren con relación a otros países. Por eso usted lo que tiene que hacer es nomás tomar en cuenta este aspecto. Estás haciendo prácticas. No sé si en mi grupo de prácticas, así nomás no les corto algunas actividades, especialmente la venofunción. No es que uno pueda transmitir, hay que tener normas de bioseguridad, siempre la bioseguridad. Les reitero, no hagan esa acción de colocarse piercings, ahí se transmite en nuestro medio. Lo mismo ocurre con los tatuajes. En nuestro medio no hay buen saneamiento, ya sea en los ambientes, con mucho respeto. Hablo por si hay alguien aquí dueño de algún local de San Miguel, de la 16 de Caracoto, aquí en la México, en los Yus, o ahí si gustan por la 16 de julio, los jueves y domingos. No es esa la intención, pero no hay buen saneamiento. Entonces, como personal de salud también les recomiendo ni tatuarse, porque estamos con ese problema. ¿Está bien? Entonces, la epidemiología de este virus está en lo que es la endemicidad endémica. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta. Por suerte, ¿no? Es baja. Pero aquí tengo un problema, siempre un problema. Y con todo respeto les digo, hay subregistro. Creo que en la clase del viernes les decía, y esta mañana ocurrió un caso en el hospital donde trabajo, Hospital Obrero. El paciente que en la noche nomás tiene la ictericia. Y esta mañana se les habló, dicen síndrome de Gilbert, con relación a la ictericia laboral, pero el resultado del laboratorio mostró que había antígenos de superficie circular. ¿Qué quiere decir? Sí hay hepatitis B y en personal de salud. ¿Dónde se infectó? ¿Cómo se infectó? ¿En qué momento se infectó? A veces una pequeña herida, pasas por el velador del paciente y un fluido del paciente, ya puede haber el virus. No necesitas tener relación sexual, ni pinchando, ni ser drogadito, ni estar haciendo tatuaje. Solamente un pequeño, ¿no?, un momento de lesión en la piel. Así que esos detalles no tienen que olvidarse. Estas imágenes que ven en función a estos datos muestra esto que están viendo los marcadores, que hay mucha relación en todos los estados, pero siempre en función de ¿qué? Del antígeno de superficie, del anticuerpo, el porcentaje relacionado al antígeno de superficie, por consiguiente el antígeno core. Esos 3 elementos siempre deben estar en un diagnóstico serológico. ¿Cómo es la transmisión? Puede ser alta en un cierto porcentaje. Miren ahí los países en función a la transmisión, ya sea horizontal o vertical. Bueno, son datos simplemente para mostrar. Ahí tenemos a nuestros vecinos también, porque con ellos no tenemos frontera, pero sí hay esta relación de los mecanismos de transmisión. Esta etapa no debe olvidarse.
especialmente cuando uno hace prácticas. Y aquí tenemos el resto, miren. No estamos fuera de la realidad. ¿Cuántos tienen? Miren, aquí están los tatuajes, acupuntura. También con estos detalles, fíjense, al final todo pareciera malo, sí, siempre y cuando no tomes las previsiones necesarias. Bueno, esta área endémicas en nuestro medio no existe, pero ahí le invito a quien va a investigar, hay que hacer ese trabajo. Ahí están los porcentajes. Siempre este marcador, para los que son escuderos, los que están haciendo, ¿no?, el trabajo de la clase, antígeno de superficie, pregunta de examen, antígeno de superficie, ahí están las respuestas. ¿Cuál es el porcentaje de antígeno de superficie presentes en pacientes con diálisis? ¿Qué son las diálisis? Cuando te extraen la orina por vía venosa o por vía parenteral en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Pregunta hasta en las residencias, ¿no es cierto? La otra pregunta es en embarazadas, creo que es al 1%. Ahí está. No, una media del 1%. Siempre se busca el contacto familiar, miren. También tiene su porcentaje. De todos ellos hay que tomar en cuenta esto con estos pacientes. En nuestro medio también hay subregistros. ¿Por qué les digo? Todos los pacientes con esta enfermedad del VIH a la fecha, por el uso de los retrovirales, antivirales, antirretrovirales, se ha controlado la replicación viral del virus del VIH, del SIDA. Entonces, el paciente anda normal, está tranquilo, puede estar a tu lado, puede tranquilamente en algún momento dado también transmitir. Y bueno, no se olvide esto, la historia natural de la enfermedad: infección aguda, mayor al 2% puede pasar esto, falla hepática y fulminante, porque puede asociarse aquí al virus de la hepatitis D, por eso es fulminante. Y este porcentaje, miren que puede ir a la cronicidad. Imagínate si hay una transmisión vertical, embarazada la señora, tiene hepatitis B, transmite al recién nacido. Y ese recién nacido va a tener una alta probabilidad de tener cronicidad. Y la probabilidad de tener a los 15, 18, 20 años o 25 años sea hepática, porque esa es la evolución natural más o menos. Y de todos estos, ¿no es cierto?, este porcentaje siempre va a ir en forma progresiva al daño hepático, y lo que les decía al final en estos niños, ¿no?, que puede llegar a esta parte que es fulminante. Para eso pasa el porcentaje de recién nacidos es alto, como ustedes verán. Siempre les reitero, hay que realizarse un examen para poder determinar que no existen problemas. Entonces esta parte lo vamos a ir pasando, fíjense. No es citopático directo, por tanto no va a haber lisis. Inflamación hepática dependiendo del huésped, ahí hace mucho el aspecto genético. No todos somos sensibles, pero sí susceptibles a tener esta enfermedad, pero solo la sensibilidad va a estar en función al aspecto genético. De la respuesta inmune, ¿no?, puede ir un riesgo de insuficiencia y falla hepática. Esa probabilidad de curación siempre puede ser mayor, pero para eso hay que hacer prevención. ¿Qué tienes que hacer para que tu hígado funcione adecuadamente? ¿Cuántas mitocondrias tienen normalmente una célula hepática? En histología, en fisiología, en bioquímica, ¿no nos ha pasado? Normalmente las mitocondrias en el hígado son grandes, llegan a tener 20 mitocondrias, y entonces la gran utilidad es la producción de energía, no se olviden, y trabaja con
azúcar. Pues imagínate si tú te privas de azúcar, el hígado no va a trabajar bien. Y si de pronto tiene incidencia con un virus, pues la probabilidad de insuficiencia hepática también es alta. Por eso no tienen que hacer dietas, o sea, extremos de dieta. No comer mucho, tampoco comer en demasía, ¿no es cierto? Tiene que haber equilibrio. Como futuros médicos tienen que hacer evidentemente una dieta adecuada y en función al hígado no restarle, porque de esa manera pues existe un problema. ¿Por qué? Porque la inmunodeficiencia, fíjese aquí, menor inflamación aguda, mayor riesgo de cronicidad. Ese es el problema. ¿Está bien? Así que usted haga una conciencia de cuánto come. ¿Qué tiene que hacer? Comer con calidad. Ahí viene el otro detalle, ¿no? Para que tú a tu paciente también le vayas dando la confianza en cuanto a lo que tienes que hacer. No te olvides que el hígado, de todo lo que hoy consumiste, el hígado es el que metaboliza, transforma todo lo que es útil. Pero si ahí entra el virus, no va a poder trabajar y a ello haces dieta, la cronicidad está casi a la puerta de la esquina. Ya, estas son las fases de lo que es una hepatitis crónica. Inmunotolerante, cuando no tienes muchos signos y síntomas, cuando ya has entrado a la fase crónica y la probabilidad de que un porcentaje vaya a cáncer y la otra probabilidad es de que seas portador inactivo, que controla el sistema inmune. Pero ¿por qué tenemos este color? Porque en cualquier momento se puede reactivar, porque tiene latencia ese virus. ¿Está bien? Cualquier momento. ¿Cuándo se va a reactivar? Cuando el sistema inmune está deficiente, ya bajo como antes. ¿Y eso qué significa? Que hay malnutrición o puede haber otra infección asociada o una comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Otra patología que esté en el organismo. Esa inmunotolerancia hay que tratarla de forma progresiva. Para eso ustedes tienen estos marcadores. Miren, verificar antígeno de superficie, verificar si hay el antígeno nuclear del virus, verificar si hay DNA muy elevado, verificar si las transaminasas, TGO, TGP, han debido ver en fisiología, bioquímica, transaminasas estén normales. Aquí faltan incluso bilisubinas para determinar si el metabolismo está adecuado. No hay inflamación, o realizar una biopsia si es que es necesario para determinar si está o no el virus en este caso. ¿Está bien? Vamos a ir un poco más rápido porque tenemos que tocar el otro. Seguimiento, cada 3 o 6 meses. Incluir alfa-fetoproteínas, que es un marcador tumoral. Alfa-fetoproteínas, es un marcador tumoral. ¿Está bien? Dice, hay que tratar. ¿Cómo podemos tratar? Dando antivirales, pero para eso con actividad inflamatoria. Fíjense los tiempos. Esto solamente es para recordar lo que hay que hacer, porque esto varía. Tú cuando tengas ya la licencia para ser médico, todito esto puede variar o puede mantenerse. Así que no es necesario memorizar, pero sí tomar en cuenta para que vayas haciendo diagnósticos poco a poco, ¿no? Y si alguien me va a preguntar mucha letra, no se preocupe, esto no va a haber en el examen. Y a veces por el examen estudian, ¿no? Van a disculpar, por eso menciono eso. Porque cuando se les pregunta qué denota este tipo de abreviaciones, a veces uno se pierde. Vuelvo a reiterar: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo, antígeno, ¿no?, de la presencia de ácido nucleico del virus de la hepatitis. Este es ¿qué quiere decir? Que es un anticuerpo contra este antígeno. Por eso es anti. Aquí tenemos el DNA que se puede detectar. El DNA actualmente se detecta por el famoso PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Mira lo que ha cambiado. Pero no tenemos muchos reportes en función de cantidad de hibridación, por eso no lo mencionamos mucho. TGO, TGP, transaminasas. ¿Está bien? Eso sí, están en valores normales. Aquí los valores normales, por si acaso, ¿han hecho ya transaminasas? TGO, TGP, ¿se acuerdan?
hicieron metabolismo hepático todavía, en fisiología tampoco. ¿Alguien alguna vez vio los valores de transaminasas? Es bien importante esto, que no se van a olvidar, por experiencia les digo, años país. Van a ver los valores de transaminasas dependiendo del kit de laboratorio, de las pruebas de laboratorio, que son pruebas bioquímicas, analíticas, que puede ser colorimétrico o enzimático. Nunca estos dos deben tener más allá de los 5 a 6 puntos de diferencia. Eso anótense que nunca tiene que ver. La diferencia entre este analito y este otro, es decir, transaminasa oxalacética y esta pirúvica, nunca debe ser más de 5 o 6 la diferencia. Así te digan, están dentro de los valores normales. Te voy a dar un ejemplo. Te dicen transaminasa, esta TGO 12 unidades mililitros. Esta te dicen 14 unidades mililitros. Pero está en rango normal. ¿Por qué? Porque mi rango normal es hasta 16, te puede decir un laboratorio. Otro laboratorio viene y te dice, esto está en 18 y esto está en 20. Mis valores normales son 24. ¿Está bien? Aquí te pueden decir, esto está en, por decirles, en 20 y esto está en 23. Mi valor normal es 40. Y tú dices, está en valores normales. Pero ¿qué sucede si de pronto te dicen, esto está en 6 y esto está en 2? Mis valores normales es hasta 2, pero hay una diferencia de 6 puntos. Eso ya es llamativo. No puede haber una diferencia más de 5 o 6. Ya estamos en el borde. ¿Qué quiere decir? Que se está alterando algo. Por si acaso la transaminasa, esta la pirúvica, mide estructura de la célula y esto o metabolismo celular. Por eso es importante que vean bioquímica, fisiología, y les comento por la implicancia que tiene el virus. Imagínate, pases del portador inactivo. La transaminasa ya te está mostrando que algo está fallando, en este caso la estructura de la célula hepática. ¿Qué tal si de pronto te dicen aquí está en 12, pero aquí está en 20? Hay una diferencia de 8. Pero sus valores son hasta 24. Está en el rango normal. No, pero hay una diferencia de 8. Aquí te dicen, no se quiere tratamiento. Sí, ya te están alertando de que la estructura hepática está dañada. Por eso es el interés de dar estas charlas, en el afán de hacer siempre un trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Seguimiento 6 a 12 meses, incluye siempre alfa-fetoproteínas. Las alfa-fetoproteínas son metabolitos que son transmitidos por células oncofetales que se encuentran en el hígado, que se encuentran en el intestino, que se encuentran en el vaso, que de nacimiento nosotros tenemos células madres somáticas, y cuando esas transforman su arquitectura molecular por invasión viral, ya te va emitiendo sustancias que te alertan. Por eso esos detallitos no tienen que olvidarse en el diagnóstico viral. Pues aquí fíjense esto de la incidencia en función de qué: uso de vacunas, screening serológico en personas embarazadas, la inmunización. Fíjense aquí las vacunas, cómo va bajando la incidencia, ¿no?, en función de tiempo. ¿Para qué? Para controlar a las personas, a la comunidad, de que no estén infectadas. La forma de poder cubrir. Hay algunos factores que van a, contribuir a la fase aguda de la hepatitis viral B. Ahí están las drogas, el homosexualismo, múltiples contactos sexuales, así que por favor nada de hacer sexo en grupo. Contactos, miren ahí con portadores, uno nunca sabe, ¿no? Ya al día siguiente recién recuerdas todo, pero a veces, ¿no? Contactos con, ¿quién dice? Portadores, con estas cosas a veces no se sabe. Ocupacional, ahí tienes que tomar en cuenta personal de salud. Ustedes, como nosotros, así sean ustedes estudiantes, ya son personales de salud, por eso tienen que estar siempre en este tipo de cuidados y vacunarse. ¿Por qué vacunarse? Porque así un poco frenas la contaminación. Ahí viene la infección aguda. Porcentajes. Miren lo que les decía, la infección subclínica, el porcentaje es alto. Vamos a todas las noches, mírense en el espejo, ¿no?
gomitas o gomitas, sino las escleras, las palmas que están amarillas. La orina, si de pronto es mucho más oscuro, ¿para qué? Para ver si hay color. Entonces fíjense los porcentajes. Esto es lo que interesa. Yo les pido, por favor, vean esta charla en función de esto. Esto puede ser fácil, de que lo van a encontrar en su vida médica, incluso de aquí a 4 años ya van a ser médicos. Listo, pero esta parte que nunca deben olvidarse, la parte subclínica. Aquí tenemos en función a la incubación, hepatitis B, 60 a 180 días promedio. Algunos autores te dicen 30 días, 45 días, a partir de ahí, pero en la media dice 60 a 180 días. ¿Qué debo ver? Todos estos marcadores, y aquí fíjense en meses, como en años va bajando algunos marcadores y otros se mantienen. Entonces, aquí pregunta de examen, ¿no? El anticuerpo contra el antígeno de superficie B aparece, póngale, entre 3 y 6 meses y perdura por años. O sea, no se te pierde. ¿Por qué? Porque hay célula B de memoria y no va a perderse. Y si el kit de laboratorio es muy bueno, va a detectar a la mínima presencia a este anticuerpo. Es un detalle que no debe olvidarse. Infecciones crónicas, miren el porcentaje. Portador inactivo, miren, el porcentaje es alto. Hasta quien les habla podría ser portador inactivo de alguna actividad que ni yo me he enterado, ¿no es cierto? Por ahí una de nuestras noches en la que no sé con quién está. Porque esto es lo más peligroso, ¿no? Siempre se apunta al cáncer. El riesgo de progresión a cistosis. En nuestro medio se habla de cistosis al que está, ¿no?, tomando bebidas, pero nos olvidamos de la infección viral, que sí puede ocurrir. Y estas son las variables asociadas a la baja supervivencia. Miren, y ahí otra vez antígeno, en este caso nuclear. Ahí está la bilirrubina alta que hace rato les hablaba, las esplenomegalia. No se olviden que el vaso es el cementerio de células. Muchas células mueren y se llega a ese lugar. Entonces, todos estos detalles son variables asociadas a la supervivencia. Es decir, que el paciente puede fácilmente sucumbir a esta enfermedad. ¿Qué va a mejorar la supervivencia? Todos estos detalles. Lo que les decía, hepatitis B oculta, ahí pueden ir leyendo todos estos detalles. Lo que sí llama la atención es esta parte que tiene que usted verificar. Para el diagnóstico serológico. Como verán ustedes, todo estoy apuntando a los marcadores serológicos. Antígenos y anticuerpos contra estos antígenos. Solo así tienes que trabajar. Obviamente se supone que ya hay clínica. ¿Cuál es la clínica? Que el paciente es ictérico, que tiene dolor hepático, tiene antecedentes de haber contraído la enfermedad de las que les he mencionado, y sobre todo, ¿no?, la ocupación. Personal de salud, sí. Personal que trabaja en áreas de genocidios, por ejemplo, también. O personal que tiene mucha tendencia a aquello de función de diversas características en las cuales se puede ver. Ejemplo, veterinarios, ¿no es cierto? Vamos a ver el origen. Entonces, por eso el riesgo, miren, está ahí en función a esto, para poder detectar. Cuando el paciente tiene estas características, lo que hemos hablado de la ictericia, ¿no? Tiene que ver el color amarillo, no la figurita, ¿no? Las heces, las deposiciones, náuseas, lo que tiene. Fíjense, esto es lo que hay que verse en el espejo. Siempre hay que determinar las orinas que les decía, colúricas, especialmente en la noche. Ahora, si alguien tiene eso por casualidad, claro, dude también, porque no es que tiene uno, ya no. Por ahí también hay el antecedente. Acá.
A este virus B a veces se asocia este virus, que es dependiente del virus de la hepatitis B. Este virus D, delta virus, se asocia, ahí está una microfotografía electrónica, se asocia y aparece siempre y cuando el paciente o la persona tenga el virus de la hepatitis B. Mientras tanto, solo no pasa nada. Si la hepatitis fue fulminante, diagnosticas hoy y en un par de días o en una semana se murió el paciente, no te dio tiempo a nada, seguro que está este virus ahí. ¿Qué tienes que hacer ahí? Necropsias, biopsias y necropsias, buscar hacer medicina forense. Y en nuestro medio normalmente a la fecha no te dejan hacer autopsias, ¿no? Yo les pido a ustedes que traten de alentar a que las autopsias se puedan hacer. Eduquen a la familia, a la vecindad, a los grupos donde están, porque ahorita no nos dejan hacer autopsias por diversos motivos, no dejan hacer, pero sí es bueno siempre fomentar para evitar estos detalles. Entonces, ¿cuál es la estructura de este virus? Vayan leyendo, yo voy a ir simplemente relatando lo más importante. Ahí tienen el esquema, es muy simple y es muy pequeño, a lo mucho tiene 1700 nucleócidos, tienen, como dice aquí, un genoma redondeado, como tiene antígeno de superficie, antígeno delta, que es una fosfoproteína, como están leyendo aquí, ¿no? Normalmente pesa 24, 20, hasta 30 kilodalton los autores. Aquí hay unos números que le ponen en función de dos tipos de presencia, son dos fenotipos que no siempre se lo detecta. A nivel mundial es bien difícil detectarlo, está documentado, pero no se puede estudiar, porque inclusive hay problemas en el cultivo, siempre daña rápido la estructura. Entonces vayan leyendo esta parte. Con relación al virus de la hepatitis B se confunde, hay determinantes antigénicos que pueden competir entre ellos. Este esquema es muy importante para que usted diferencie. Miren el virus de la hepatitis B, el de la similitud, y lo que aquí le falta son las espículas que pueda tener. Pero el DNA, miren, ¿no es cierto? Hay diferencia. Entonces todo lo que están leyendo sirve como diferencia. No se preocupen, es simplemente no se preocupen para las preguntas, les digo, ¿no? Porque a veces eso apunta, disculpe que les hable eso, pero siempre es para cultura general, para cuando vayas a infectología. En casos de hepatitis fulminante, como dice aquí, en estos pacientes puede ser útil el trasplante de hígado, porque puede estar todo claro. Pues no te olvides que un paciente trasplantado no vive bien, entonces sus días también siguen contados, ¿no? Con todos los respetos, ningún paciente trasplantado a nivel mundial vive, ¿no?, feliz, que tiene inmunocontroladores y su tiempo de vida también está marcado. O alguien ha dicho alguna vez, me han trasplantado y estoy normal, no, ya ni noticias, ¿sabes? Hasta la cirugía, hasta el trasplante, hasta es noticia mundial, pero el post-trasplante ya no sabemos. ¿Por qué? Porque a veces caen los pacientes. ¿Por qué estoy haciendo ese comentario? Porque el sistema inmune igual rechaza, así sea del ser más querido, a la larga siempre hay malas noticias. Por eso les comento. Sobreinfección por el D en casos de hepatitis B. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Es una sobreinfección en pacientes con hepatitis B crónica. Esto es pregunta inclusive de residencia. Ahí sí te van a preguntar. ¿En qué casos está el virus de la hepatitis delta o delta virus? Siempre es un virus sobreinfectante en pacientes con hepatitis crónicas, ¿no? Ahí está el porcentaje. También la distribución mundial. Vamos a Bolivia por aquí. Y este colorcito, fíjense aquí. No disponibles.
y toda la Amazonía del Brasil, parte del Perú, Ecuador, Colombia, no está disponible. Pero hay algunas zonas donde en Sudamérica hay disponibilidad, pero eso es más por información y a veces trabajos que se realizan, ¿no? Entonces ahí si alguien investiga, alguien va a ser infectólogo, alguien quiere trabajar esto, mira, ahí tiene material para hacer tesis, investigación, puede alguien ser gastroenterólogo, por ahí alguien es hepatólogo, y ya tiene material para trabajar. Bueno, y por último el virus de la hepatitis C. Estamos en horas, ¿no? Porque ellas me piden salir. Ya recién las 6. O sea, rapidito. La utilidad, esto sí yo pregunto. Así que sí o sí tienes que saber. ¿Por qué? Generalmente por esto, por el genoma. Es bien importante que tú no te olvides. Todos los virus con genoma RNA no producen inmunidad de por vida en función de varias infecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no es fácil tener vacunas, porque siempre de huésped en huésped cambia. Bajo 50 fases recién se hace el virus inactivo. 50 fases, 50 replicaciones, 50 huéspedes. Para el huésped 51 y 52 es un virus común. Hagan con el COVID lo mismo. ¿Cada cuánto tiempo se replican estos virus? Del COVID, por ejemplo, un paréntesis. ¿Cada cuánto tiempo es su tiempo de incubación? Del COVID, han pasado COVID, ¿no ven? Como en película, hace 4 años. Cada 15 días, 10, 15 días. Fíjense, en un mes, 2 replicaciones, de huésped a huésped. En un año, 24. En 2 años, 48. El tercer año ya se perdió el virus, por eso el cuarto año estamos viviendo casi normal. Y seguimos vacunando contra el primer brote, ¿no? Se siguen enfermando, ya bajó la incidencia. En 2 años se pierde. Es lo mismo, por eso les hablo de este genoma. Cuando tengas un virus en 2 años, seguro que ese virus va a ser parte del genoma. A no ser que se transforme en otro virus, sea más letal, tenga más secuencias, más nucleos, o su genoma tenga ya no cadena simple, sino una cadena helicoidal, se incorpora. Es bien interesante, el que va a ser virólogo puede vivir en una galaxia muy linda de aprender, pero hay biotecnología. Por eso es importante saber la taxonomía y las características del genoma. Esta es la distribución mundial. Infección. Miren nuestro país versus el que está al ladito, ¿no? Nuestros vecinos. Ahí está el color. Mayor al 10%. Hepatitis C. Hepatitis C. Virus de la hepatitis C. Miren con otros países del África y aquí con este país que es en la parte norte de China. ¿Qué país es? Esta es China, ¿no ves? ¿No conocen? No, yo sé que no digo yo tampoco ir a China, quisiera ir, pero por el mapa. Aquí arriba, ¿qué está? Ya me piden el aula, así que Nepal, no está ahí el Tíbet. Hay que averiguar. En meses, los síntomas, ¿cómo van? Miren, las transaminasas, el mismo panorama. ¿Está bien? ¿Está aquí el representante del curso? Le voy a pasar esto en el fax y te lo copias y les transmites como están pidiendo el aula ya. Y este es el último que os paso. Distribución mundial. Aquí tenemos nuestro vecino, que es el mayor portador en la zona de hepatitis C. Así que les pido por favor tomar en cuenta. Y esto que me llaman, miren, Bolivia. Así que por favor tomen en cuenta con transfusiones sanguíneas. No puede. Listo, ahí les dejo por favor. Aquí